todos los eritrocitos de nuestro paciente, ¿sí? Y en este caso va de 28 a 32 picogramos, porque lo que mide es el volumen, vamos a decir, el tamaño, el peso de la hemoglobina dentro del eritrocito. Teniendo en cuenta este color, podemos tener que tenemos anemias que cursan con hipocromía, o sea, con un descenso en la cantidad de hemoglobina dentro del eritrocito. Algunas que cursan con normocromía, o sea, que se mantiene dentro del rango el HCM. En este caso podemos tener que las anemias hipocrómicas podrían ser por ferropenia, porque como recordaremos, ya estamos repitiendo varias veces, el hierro no está presente para formar el grupo M, no se forma la hemoglobina, por ende hay menos hemoglobina dentro del eritrocito y eso nos da hipocromía. También podría verse en la talasemia, que es un diagnóstico diferencial de la ferropenia, y también en las infecciones. Y las anemias normocrómicas podrían verse en las hemorragias o también en una infiltración. Por eso es que cuando tenemos un paciente con una anemia normocítica normocrómica, ¿sí? Una de las cosas que más tenemos miedo que sea es una infiltración leucémica, por ejemplo, de la médula ósea. Siempre que sea regenerativa, obviamente. Y también podemos ver un cambio en la coloración especial que se llama vasofilia difusa, ¿sí? La vasofilia difusa es una coloración de, como se dice su nombre, color vasofílico, color violeta, ¿sí? Que no se observa, vamos a decir, no hace falta una tinción especial, sino que con Maillum-Williamson ya podemos observar esa vasofilia difusa, que podemos observar en la hemólisis y en las hemorragias, ¿sí? En las dos H. Porque de forma indirecta esta vasofilia difusa, una coloración suave de color violáceo en los eritrocitos, nos están queriendo decir que son reticulocitos. Que si tiñésemos con una tinción especial, una tinción vital, podríamos ver que esos mismos eritrocitos que tienen vasofilia difusa se colorean positivos para esa tinción, ¿sí? Más cambios de forma nomás, eritrocitos en forma de gota y todo. Vemos cómo estos tienen un centro más claro que los otros que estamos viendo antes, ¿sí? Y no sé si se llega a ver en sus pantallas, pero vemos como estos eritrocitos tienen un cierto color diferente con estos, por ejemplo, ¿sí? Donde podemos ver una coloración más violácea. Incluso podemos ver acá eritroblastos en sangre periférica. Bueno, en cuanto a los diagnósticos diferenciales de las anemias, podríamos hablar dentro de las hemorragias, ¿sí? Dentro de la hemólisis, las infecciones y las anemias carenciales. O sea, estas cuatro posibilidades de diagnósticos diferenciales rápidos por frecuencia. En cuanto a la hemorragia, de acuerdo a la etapa de crecimiento de nuestro paciente, podríamos dividirlo en etapa neonatal, etapa de lactancia y una etapa escolar. En un neonato que presente una anemia que nosotros probablemente estemos dudando de una causa hemorrágica, podríamos hablar de una transfusión feto-materna, ¿sí? O una transfusión feto-fetal en un paciente gemelar, univitelino, vía placentaria, o incluso podríamos tener una anemia en un paciente con un cefalohematoma. Recordemos de que el cefalohematoma puede causar también anemia dentro de nuestro paciente porque es una colección sanguínea, ¿verdad?, extravascular que se produce por el traumatismo en el momento del parto, ¿sí? A nivel, o sea, en la etapa de lactancia podríamos pensar, por ejemplo, en una hernia hiatal y que esta hernia hiatal está generando microsangrados en el paciente lactante, ¿sí? Lo cual también le podría generar una anemia. Y en la etapa escolar, otra vez la hernia hiatal, también una diverticulosis, o sea, un divertículo de Meckel, perdón, o también otra frecuente causa, motivo de consulta en los pacientes pediátricos en la etapa escolar, la epistaxis, ¿sí? En cuanto a la hemólisis, también dividiendo por etapas, podríamos pensar en un recién nacido, en un neonato, ¿sí? Que presente, ¿verdad?, otras características acompañantes a la anemia, como por ejemplo presencia de hiperbilirrubinemia indirecta, ¿sí? Podríamos pensar, por ejemplo, en una anemia hemolítica por incompatibilidad del grupo ABO o del grupo RH, ¿sí? Una esferocitosis hereditaria, que normalmente debutan en la etapa también neonatal, o deficiencias enzimáticas como la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. También en la etapa de lactancia podríamos hablar de un paciente que presente talasemia, una anemia hemolítica que normalmente, vamos a decir, salta de la etapa neonatal porque se encuentra cubierta por la hemoglobina fetal. Recordemos que la talasemia es una hemoglobinopatía. Entonces salta de la etapa neonatal y recién podemos ver, vamos a decir, evidenciar sus signos y síntomas más o menos en la etapa del lactante.
También lo mismo con la drepanocitosis y también la esferocitosis, que también podría, vamos a decir, tardar en evidenciarse. También en la etapa escolar podríamos pensar en hemólisis, o sea, con características de hemólisis acompañando la anemia en una talasemia, en una drepanocitosis o una esferocitosis también similar a la etapa de lactancia. En cuanto a las infecciones, ¿sí?, que podrían causar una anemia, en la etapa neonatal siempre descartar la presencia del grupo Storch, ¿sí?, que podría ser la causa de una anemia en un recién nacido, y también la sepsis neonatal, ya sea de sepsis neonatal precoz o sepsis neonatal tardía. En la etapa de lactantes, ¿sí?, que nosotros sabemos que siempre están los lactantecitos con su síndrome febril agudo de causa respiratoria, una neumonía, o también los lactantes que pueden tener un poco oculto a nivel urinario. Digo poco oculto porque sabemos que no pueden todavía definir los síntomas cardinales de dolor abdominal bajo y también esas otras cositas. Está lactante con estas patologías que podría cursar con anemia, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, que un paciente con lactante con pielonefritis casi siempre cursa también con una anemia por esa infección, ¿sí? La etapa escolar también, infecciones agudas o crónicas podrían ser la causa de la anemia, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos entonces una lámina donde vemos unas células un poco hipocrómicas y un exceso acá de neutrófilos segmentados en esta lámina, probablemente en un paciente con infección. También tiene bastantes plaquetas. Bueno, en cuanto a las anemias por carencia de nutrientes, ¿sí? En la etapa neonatal, como estábamos diciendo, eso es casi improbable, ¿sí? En la etapa de lactancia tenemos nosotros la anemia fisiológica del paciente, que podría ocurrir alrededor de los 1 a 2 meses aproximadamente en un paciente de pretérmino y aproximadamente alrededor de los 4 meses en un paciente de término, ¿sí?, que por motivos fisiológicos hay un descenso, vamos a decir, de la hemoglobina, lo cual se repone de forma espontánea, o sea, no hay necesidad de hacer ningún movimiento terapéutico y el paciente igual va a reponerse, por eso se llama fisiológico, porque no requiere ninguna movida terapéutica por parte del médico, ¿sí? La prematurez también puede ser causa de esto, como estaba diciendo recién, que eso hace que se adelante luego la etapa vamos a decir, de déficit. La ferropenia, también otra posibilidad es el déficit de folatos. Acá me faltó este que dice también vitamina B12, que es casi infrecuente que ocurra en la etapa de lactancia, podría ser también, pero es casi improbable, lo cual es más frecuente en la etapa escolar, al igual que la ferropenia y el déficit de folatos. Bueno, en el caso de que nosotros tengamos entonces un paciente con una hemorragia, ¿sí?, por más de que esté en desuso esto, le pediríamos, dudando de que sea una hemorragia digestiva, le pediríamos, por ejemplo, un test de guayaco para poder ver sangre oculta en heces, ¿sí? Aparte de eso, obviamente, siempre ver nuestro hemograma para poder ver nuestra hemoglobina, hematocrito, nuestros índices hematimétricos y nuestro frotis de sangre periférica para poder ver la morfología de los eritrocitos, ¿sí? Y en el caso de que tengamos una hemólisis, ¿sí?, también le pediríamos eso, reticulocitos, los cuales nos va a servir para los dos, como estábamos diciendo, tanto en hemorragia, que es de causa periférica, como en la hemólisis, que también es de causa periférica, nuestros reticulocitos estarían aumentados, ¿sí?, porque son dos anemias de carácter regenerativo, ¿sí? Y en el caso de la hemólisis, estaríamos también nosotros solicitando, por ejemplo, test de Coombs para poder definir si la anemia es o no una anemia hemolítica inmune. Y recordemos que el test de Coombs, eso es lo que nos pone el apellido de que la hemólisis que se está generando es de carácter inmune, ¿sí? Ante la duda de hemólisis, como estábamos ya diciendo antes, siempre bilirrubina para poder ver si es que hay una hiperbilirrubinemia. El paciente también probablemente va a estar lo histérico, y si esa hiperbilirubinemia es del lado, vamos a decir, de la bilirrubina indirecta, ¿sí? También orina, donde podríamos ver también aumento de urobilinógeno en las anemias hemolíticas, o de hemoglobinuria también en algunos casos, en algunas de las anemias hemolíticas. LDH, que probablemente va a estar un poco aumentado o muy aumentado en las anemias hemolíticas también. Siempre recordar de solicitar también tipificación en un paciente, por ejemplo, más todavía recién nacido, que nosotros estemos dudando de que hay una anemia hemolítica, porque sabemos que en la etapa de recién nacido existe la entidad llamada, ¿verdad?
Anemia hemolítica por incompatibilidad ABO y RH. Enfermedad hemolítica recién nacida. Bueno, en el caso de las infecciones y las anemias carenciales, siempre nuestro caballito de batalla, hemograma y frotis de sangre periférica, también los reticulocitos, porque probablemente si es por carencia de hierro, nuestros reticulocitos estarían disminuidos, ¿sí? Una infección no tendría por qué tener reticulocitos disminuidos, ¿sí? Y obviamente dentro de lo que es la parte pediátrica de la infección, siempre pedir PCR, orina para poder buscar focos, radiografía de tórax en caso de que dudemos de que el foco sea respiratorio y obviamente cultivos en caso de que dudemos de que haya una sepsia bacteriana. Y en la anemia carencial, pedir hierro sérico, perfil férrico, que en este caso lo que más nos sirve en la etapa pediátrica es la ferritina. Incluso la guía de la Sociedad Argentina de Hematología dice que en menores de 2 años ninguna de las otras luego del perfil férrico que no sea ferritina tiene ningún valor. Bueno, entonces, en este caso tenemos un diagnóstico diferencial entre las infecciones y las anemias carenciales, donde el hierro sérico tenemos disminuidos en las infecciones, ¿sí? Al igual que en la anemia carencial, donde obviamente no hay los hierros. La transferrina va a estar aumentado tanto en las infecciones como en la anemia carencial, ¿sí? Y la ferritina es lo que nos va a dar la diferencia, como estaba diciendo recién acá este cuadro, eso es lo que quiere expresar, ¿sí? En una infección, la ferritina probablemente va a estar aumentada o muy aumentada, como reactante de fase aguda que es, ¿sí? En cambio, en una anemia carencial va a estar disminuido porque los depósitos de hierro no están presentes. En cuanto al tratamiento de las anemias, en el caso de una hemorragia, obviamente siempre buscar la causa, porque mientras no se trate la causa de la hemorragia, nosotros no vamos a poder, vamos a decir, curarle al paciente, ¿sí? Si hay una causa, una lesión vascular, una lesión mucosa que esté generando esa hemorragia, debemos de tratar esa hemorragia. Porque, por ejemplo, si tenemos un paciente que está sangrando, tiene hemoglobina de 5, se transfunde, aunque le transfundamos igual toda esa sangre, sería como una canilla abierta en una latona rota. Va a volver otra vez todo a salir, ¿sí? Y obviamente en la hemorragia, el segundo pilar es la reposición sanguínea, ¿sí? Entonces la transfusión sanguínea tiene un principio universal que siempre tenemos que pensar antes de indicar la transfusión. Es definir la causa de la deficiencia. Debemos de pensar nosotros cuál es probablemente el motivo por el cual está ocurriendo ese déficit de hemoglobina en el paciente, para después pensar en la transfusión, ¿sí? Entonces siempre hay que orientarse en la etiología. Cuando transfundimos, vamos a transfundir solamente por criterios hemodinámicos. Existen datos de valor dentro de nuestro laboratorio, como por ejemplo la hemoglobina, que casi siempre nosotros si tenemos una hemoglobina menor a 7 hacemos una transfusión, porque normalmente según estudios, cuando tenemos una hemoglobina menor a 7 ya hay un sufrimiento cardíaco, entonces para evitar eso es que usamos ese valor como corte para indicar una transfusión. Pero un paciente con una hemoglobina mayor a eso, con una sepsis o con una infección respiratoria, con una pielonefritis o con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica o inestabilidad hemodinámica, probablemente también tenga requerimiento de esa transfusión. Por eso es que siempre hay que pensar en los criterios hemodinámicos. O sea, ellos son los que nos van a dar el ok para la transfusión. No se transfunde porque haya palidez, 4 cruces, no se transfunde tampoco solo por cifra de hemoglobina. El segundo principio es la cantidad a transfundir, ¿sí? Los glóbulos rojos concentrados tienen una dosis en el paciente pediátrico de 5 a 15 ml kilopeso dosis, ¿sí? O sea, ese sería el volumen sanguíneo a transfusión y normalmente una transfusión eleva la hemoglobina en un valor de 1 a 1.5 gramos de decilitro y la hematocrit aproximadamente en 3%, ¿sí? Estas transfusiones nosotros vamos a ir viendo otra vez de acuerdo a los criterios que tenga el paciente de requerimiento transfusional, cuál es la dosis que se va a utilizar. Recordemos siempre de que aproximadamente un volumen sanguíneo tiene entre 250, 280, 320 más o menos ml de sangre, ¿sí? De glóbulos rojos, perdón. Entonces, ese sería nuestro tope para la transfusión, ¿sí? No porque un paciente pese 60 kilos le vamos a pasar 2 volúmenes de sangre, para que no nos reten de banco de sangre. Bueno, en caso de la hemólisis, nosotros solicitaríamos test de Coombs, ¿sí? Pensamos en hemólisis
y lo que tenemos que hacer es solicitar test de Coombs. Si el test de Coombs es positivo, nosotros estaríamos pensando en una anemia hemolítica inmune, que podría ser de carácter autoinmune, ¿sí? O de carácter aloinmune, ¿sí? En el caso de un test de Coombs positivo de carácter autoinmune, como por ejemplo eh, una anemia hemolítica por un lupus, ¿sí? Entonces el tratamiento sería dirigido al lupus con inmunosupresores, ¿sí? O de carácter aloinmune, como lo es la anemia hemolítica de recién nacido por incompatibilidad ABO, entonces sería criterio para exsanguíneo transfusión. Ahora, si nuestro test de Coombs en una anemia que sospechamos que es hemolítica viene negativa, entonces descartamos probablemente de que la anemia hemolítica sea inmune y vamos a pasar al grupo de las anemias hemolíticas congénitas, cuyo soporte es transfusión y a largo plazo también existe dentro de los protocolos la esplenectomía. Cada una de las anemias hemolíticas congénitas tienen una forma de manejo diferente. Como estaba diciendo al principio, esto es una generalidad nomás. Cada una de ellas otra vez debe ser puesta sobre la mesa y evaluada de acuerdo a su diagnóstico definitivo. Bueno, en el caso de una infección, siempre debe de ser hallada la causa para poder tratar de forma dirigida, ¿sí? Con antibiótico terapia. El tratamiento de la anemia asociada a infección o inflamación no es ferroterápico, ¿sí? Y obviamente también se debe reponer en caso de que necesite. Ahora vamos a hablar un poquitito de la anemia carencial. La anemia carencial, como dijimos, es una anemia microcítica, hipocrómica, regenerativa porque no tiene recuento de reticulocitos altos, ¿sí? Normalmente estaría normal o bajo. Y otra vez le pedimos nuestro perfil de hierro, ferritina, va a estar probablemente bajo, y entonces tenemos la posibilidad de usar sulfato ferroso o hierro polimaltosa dentro de las posibilidades, ¿sí? En caso de que sea un déficit de ácido fólico o déficit de vitamina B12, serían anemias macrocíticas, ¿sí? Entonces, la anemia megaloblástica, por ejemplo, por déficit de vitamina B12, también que tiene un nombre específico, el déficit de vitamina B12, sería simplemente reponer en estas dosis ese déficit. Bueno, la hemoglobina, como dijimos, es un tetrámero de cadenas de globina con un núcleo central de protoporfirina con un hierro ferroso en el centro, ¿sí? Hay formas de prevenir estas anemias carenciales, ¿sí? En un paciente lactante, que siempre tenemos que recordar y decirle a nuestros pacientes, ¿sí? Mantener la lactancia materna hasta los 6 meses de edad, por ejemplo, sería una forma de prevenir. No incluir la leche de vaca antes de los 9, 12 meses de edad, porque esta leche de vaca genera lesión, vamos a decir, a nivel de la mucosa intestinal, y eso genera después también pérdidas sanguíneas y tiene también menos hierro que la leche de vaca, de la madre. También incluir ácido ascórbico y carne de vaca luego de los 6 meses de edad, ¿sí? Porque la carne roja es nuestra principal fuente de hierro en un paciente que inicia su alimentación complementaria. También alimentos fortificados con hierro y vitamina C. En cuanto al hierro que pueda recibir el paciente de forma externa, ¿sí? Y su relación con el sistema nervioso central, existen trabajos que hablan, ¿verdad?, de que los lactantes que tuvieron una anemia ferropénica en la etapa de lactante menor, entre los 6 y 10 meses de edad, posteriormente presentaron menor coeficiente intelectual. Por eso es que es tan importante de que nuestros pacientes siempre estén bien nutridos en cuanto a la parte de la ferroterapia. Lo mismo pasa con el hierro y el sistema inmune también, como dice acá, las proteínas, la transferrina y la lactoferrina tienen propiedades bacteriostáticas que desaparecen si son saturadas con hierro. Es por este motivo que el paciente con una anemia asociada a una infección no es de resorte ferroterápico, porque al hacer vamos a decir, al ponerle hierro, estas dos proteínas, transferrina y lactoferrina, podrían verse saturadas y su función bacteriostática inhibida. Entonces, no. Una vez que el paciente supere su cuadro infeccioso, podríamos pensar en iniciar ferroterapia, pero no dentro del cuadro agudo. Lo mismo, la deficiencia de hierro hace que haya una alteración en la funcionalidad de los neutrófilos y los linfocitos, y también encima otra vez hay estudios que hablan de que ciertos gérmenes proliferan más rápidamente si es que están en presencia de hierro.
Bueno, hay cambios también en la dieta que hay que hacer en el paciente en el caso de la anemia ferropénica, como sería no ofrecerte negro o mate, obviamente. Ofrecer 2 a 3 porciones de fruta al día, utilizar, o sea, dar siempre carne cocida 3 a 5 veces a la semana, 100 a 200 gramos, como dice la guía alimentaria del Paraguay. Evitar huevos junto con las comidas, consumir siempre leche fortificada en los pacientes que ya puedan consumir leche de vaca, no ofrecer gaseosa junto a las comidas, lo cual genera una sensación de saciedad y entonces el paciente no consume suficiente cantidad de carne, y evitar el consumo de alimentos integrales porque estos tienen menor cantidad de hierro en su preparación. Bueno, la ferroterapia, como por ejemplo ser el sulfato ferroso, en una dosis de 3 a 6 miligramos kilopesos día de hierro alimentar antes de las comidas con jugo de frutas, ¿sí? Al mes la hemoglobina debería de aumentar 1 gramo por decilitro. O sea, si nosotros decidimos iniciar ferroterapia, ya sea con sulfato ferroso o con otro, nosotros deberíamos de hacerle un control al mes de iniciado el tratamiento para poder controlar de que la hemoglobina suba aproximadamente en 1 gramo por decilitro en ese primer mes de tratamiento, y este tratamiento debe extenderse por lo menos por 3 meses, ¿sí? Esto usando dosis de tratamiento. No estoy hablando de la profilaxis de hierro en el paciente lactante menor, ¿sí? Esto es para la parte de la terapéutica de la anemia ferropénica, ¿sí? Entonces, tenemos el sulfato ferroso acá en el medio, el cual 5 ml de un sulfato ferroso en jarabe tiene aproximadamente 37.5 miligramos de hierro elemental, y 20 gotas de sulfato ferroso en gotero tiene 30 miligramos de hierro elemental. Podemos ver acá, por ejemplo, que el hierro aminoquelado tiene menos cantidad de hierro en proporción con respecto al sulfato ferroso, y podemos ver hierro polimaltosa, ¿sí? El cual nuestro servicio tiene más, vamos a decir, asiduidad de utilizar, tiene mayor cantidad de hierro elemental por ml o por el frasco gotero que las otras presentaciones. Entonces eso nos da una, vamos a decir, mayor posibilidad de dosificación en menor volumen, y encima a través del hierro polimaltosa tiene la posibilidad de que no tiene relación con la alimentación, entonces puede darse con la comida o alejado de la comida. Y por último, para poder hablar un poco todo del tema de la parte de déficit de hierro, está el hierro parenteral, ¿sí? El hierro parenteral puede ser administrado en un paciente el cual tenga indicaciones para hierro, en este caso hierro parenteral. En este caso serían los siguientes. Primeramente, intolerancia digestiva severa al hierro oral, o sea que nosotros le instauramos nuestra ferroterapia y el paciente no puede por ningún motivo ingerir el volumen que nosotros le indicamos, ¿sí? Otra indicación sería una patología digestiva que contraindique la vía oral, ¿sí? O que haya una presunción firme de tratamiento por vía oral insuficiente o inadecuado, o sea que el paciente, por ejemplo, tenga enfermedad celíaca, donde no hay una buena absorción de hierro. Entonces, dudando de eso, también podríamos pasar a hierro parenteral. O pensando que nosotros le indicamos al paciente y el paciente o sus familiares no cumplen al rigor la recomendación de administración, también podría ser criterio para poder iniciar hierro parenteral. También otra indicación de hierro parenteral es que posterior a una instauración adecuada, una adecuada administración de hierro por vía oral, el paciente no presente respuesta después de por lo menos 3 meses de tratamiento, ¿sí? Entonces, en ese caso se recomienda la utilización de hierro parenteral, ¿sí? Las complicaciones probables con este hierro serían dolor en el sitio de inyección, la presencia de una linfadenitis regional, podría generar ciertos eventos la administración de hierro parenteral en el paciente, por eso debe ser monitorizado durante su administración, como por ejemplo hipotensión arterial, podría generarse shock anafiláctico, cefalea, malestar general, incluso urticaria, puede presentar también fiebre, mialgias o artralgias. Bueno, y estos son los criterios de internación en el paciente con anemia. Si la hemoglobina es menor a 7 gramos por decilitro, si la hemoglobina está más de 7 gramos por decilitro, pero se sospecha que vaya a haber un descenso brusco por una hemorragia, una crisis hemolítica, o si el paciente está hemodinámicamente inestable a pesar de que su hemoglobina sea mayor a 7, o si se acompaña de una afectación de otra serie hematopoyética, o sea, una anemia acompañada de neutropenia, o una anemia acompañada de trombocitopenia,
o una pancitopenia. O si los síntomas acompañantes de la enfermedad, de la anemia, el síndrome anémico, así lo requieran, como un síndrome febril agudo o prolongado que precise estudio, o presencia de hepatosplenomegalia acompañando a la anemia. ¿Sí? Bueno, eso es lo que quería mostrarles hoy.